Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar el devocional, este es un anuncio importante para los de casa. No olviden que hoy tenemos la cita en el hospital, primeramente a las 6 de la tarde en el hospital de Salamanca. Y número 2, mañana la salida a León es a las 6 de la mañana. Así es de que seamos puntuales en los dos citas, los dos eventos que tenemos en puerta, el de hoy por la tarde y el de mañana temprano, para estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y sabemos de que este es el tiempo mejor de preparación y de urgencia en el cual debemos de estar alerta. Así es de que aprovechemos todas las herramientas que el Señor nos da para seguir predicando de su palabra y seguir aprendiendo. Y continuando con el devocional de esta semana, el título de hoy es De gloria en gloria, con temor. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo se quitará el velo? Cuando se conviertan al Señor. ¡Qué promesa poderosa! Cuando nos volvemos al Señor, cualquier velo que nos impedía contemplar la gloria de Dios es quitado. Pero antes de seguir adelante, quiero enfatizar la total implicación y el significado de este pasaje. Necesitamos calificar esta declaración, porque a menudo el impacto total de lo que Pablo está diciendo puede perderse en la nube de nuestra mentalidad de club cristiano. Jesús hizo una alarmante pregunta, una que con frecuencia nos brincamos y pasamos por alto hoy en día. Él preguntó en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra griega para Señor es kurios y significa supremo en autoridad. También implica la connotación de dueño. El Señor es el creador, gobernador y dueño del universo. Como suprema autoridad, ubicó al hombre en el jardín, dándole autoridad delegada. El hombre giró de esta autoridad delegada hacia Satanás. En Lucas 4:6 lo dice. En la cruz, Jesús redimió lo que estaba perdido. Ahora tenemos opción. Podemos abandonar totalmente nuestras vidas al señorío de Jesús o retenerlas y permanecer atrapados bajo el dominio de un mundo perdido y moribundo. No hay una tercera opción, no hay nada en el medio. Cuando no tememos a Dios ni lo honramos como Señor, estamos reteniendo una parte del control de nuestras vidas. Podemos confesarlo como Señor, pero nuestra irreverencia se hace clara por los frutos de nuestras vidas. Si tememos a Dios, nos rendiremos completamente a su autoridad como Rey y Señor. Esto le permite poseernos completamente y sin restricciones. Nos convertimos en sus siervos. Tanto Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro y Judas, todos se refirieron a sí mismos en sus epístolas como siervos. Romanos 1:1, Colosenses 4:12, Santiago 1:1, Segunda de Pedro 1:1 y Judas versículo 1. Un siervo se da libremente a sí mismo al servicio como pago de una deuda. No es un esclavo comprado, porque el esclavo comprado no tiene elección. El ser siervos, en nuestro caso, es voluntario. Servimos por amor, confianza y temor reverencial a Dios. Deseosamente entregamos el dominio incondicional de nuestras vidas a Él. Es por esto que Pablo pudo enfrentar valerosamente las cadenas, tribulaciones y pruebas que lo esperaban en cada ciudad. Él pudo decir con determinación, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos 20:22. Y te pregunto, ¿obligó el Señor a Pablo? Absolutamente no.
Pablo entendió que por cumplir la voluntad de Dios podría sufrir, pero eligió los deseos de Dios antes que su propia comodidad. Había dado libremente el dominio total e incondicional de su vida a Jesús. Y Pablo se refiere a las pruebas extremas que podía encontrar con estas palabras en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él estaba comprometido, no importaba el costo. Solamente la combinación de nuestro amor a Dios y el temor santo hacia Él nos permitirá responder a su señorío en forma total. Este es el mandamiento requerido para todos aquellos que lo siguen. En Lucas 14:25 al 33. Cuando Jesús preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él estaba realmente diciendo: no se engañen a ustedes mismos, porque ¿por qué me llaman Señor mientras continúan viviendo sus vidas como si ustedes fueran los dueños? Un ejemplo de la decepción en la vida del rey Saúl ejemplifica este concepto. Dios envió a Saúl un mandamiento a través del profeta Samuel. Saúl fue instruido que debía reunir a su ejército y atacar a Amalek, destruyendo completamente todo lo que respirara, cada hombre, mujer, niño y animal. Saúl no rechazó las instrucciones de Samuel con un no absoluto, siguiendo la dirección opuesta, porque esto hubiera sido una obvia desobediencia. En lugar de eso, escuchó, reunió a su ejército y atacó a Amalek. En ese ataque, decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron muertos. Saúl le perdonó la vida solo al rey amalecita, tal vez porque quería otro rey como trofeo que le sirviera en su palacio. Miles de animales fueron muertos también. No obstante, Saúl salvó unos pocos de los mejores corderos, ovejas y ejemplares del ganado mayor. Razonó que el pueblo podría sacrificar esos animales al Señor y que hasta sería escritural para un observador que no había escuchado la voz del profeta. Saúl podría haber aparecido como un buen rey. Mira, sacrifica solo lo mejor al Señor. Después de esa campaña, Dios habló a Samuel. En 1 Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Al día siguiente, Samuel fue a confrontar a Saúl, y cuando éste lo vio venir, lo saludó entusiasmado. En 1 Samuel 15:13, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero espera un minuto, esa no era definitivamente la impresión de Dios. Acabamos de leer su opinión. ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede haber tan diferentes puntos de vista sobre el mismo incidente? Saúl realmente creía que había obedecido a Dios. ¿Cómo podría haber semejante variación? Y Santiago lo explica en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos, engañamos a nuestros propios corazones. Así es como algunos pueden pensar que realmente están obedeciendo a Dios, cuando en realidad están actuando en desobediencia. Esto es algo serio y terrible. El engaño vela el corazón y obstruye la verdad. Cuanto más desobedece una persona, más grueso y cegador se convierte el velo, haciendo más difícil su remoción. Pero déjame reiterarte algunos puntos importantes. Primero, Saúl no se paró firme, rechazando lo encomendado. Él fue a donde se le dijo. En segundo lugar, mató decenas de miles de personas, salvándole la vida solo a uno. O sea, mató
a casi todos los miles de animales. Probablemente hizo el 99% de lo que se le había dicho que hiciera. Aún así, Dios tuvo su casi completa obediencia como una rebelión en el verso 23. Hoy podríamos decir, está bien, fue un buen esfuerzo, y hasta podemos defender a Saúl señalando, después de todo hizo casi todo, denle el crédito por lo que hizo bien. ¿Por qué señalar las cosas que no hizo? Miren todo lo que sí hizo, no sean tan duros con el pobre de Saúl. A los ojos de Dios, la obediencia parcial o selectiva es lo mismo que la rebelión a su autoridad. Es la evidencia de una falta de temor de Dios. ¿Sabes lo que es el espíritu religioso? Una persona con un espíritu religioso es aquella que usa la palabra para ejecutar su propia voluntad. En otras palabras, es cuando tomamos lo que el Señor ha dicho y lo conformamos a nuestros propios deseos. El corazón de Dios no era su foco. Había visto una oportunidad para beneficiarse y fortalecer así su posición ante el pueblo, y lo hizo. Pero, ¿es esto el señorío? ¿Es eso temblar ante la palabra de Dios? El temor del Señor nos guardará de comprometer la verdad de Dios por perseguir nuestras ganancias personales. Entonces, obedeceremos la palabra de Dios sin importar el costo. Y te hago esta pregunta: ¿en qué espejo te estás mirando? Nuevamente aquí están las palabras de Santiago, en Santiago 1:22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago usa este ejemplo natural para ilustrar lo que realmente sucede en el espíritu cuando no nos sometemos al señorío de Cristo, cuando no temblamos ante su palabra con incondicional obediencia. Es como mirarnos a nosotros mismos en un espejo y luego irnos olvidando cómo éramos. Podemos ver mientras estamos ante el espejo, pero tan pronto como nos vamos, nos olvidamos, pensando que estábamos ciegos. Esto explica por qué la gente puede leer, escuchar y aún predicar la palabra de Dios, pero vivir como aquellos que no la conocen. Hay un pequeño cambio en sus vidas. Virtualmente, ninguna transformación ha tomado lugar. El salmista describe la condición de aquellos que han concurrido a la casa de Dios y han escuchado su palabra, pero que permanecen sin cambios. Y él dice en el Salmo 55:19, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Estas personas confiesan haber sido salvas, pero permanecen sin cambios por el poder de Dios. Son impíos, impiadosos, desagradecidos, sin amor, desobedientes, no perdonadores, y exhiben otras características que no los hacen diferentes de aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Probablemente ellos no fuman, no beben, ni juran como los paganos en las calles, pero en su interior las motivaciones son las mismas, egoístas. Pablo describe la condición de ellos como de aprendizaje continuo, pero nunca capaces de aplicar el conocimiento de la verdad, porque han sido engañados, como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. En el desierto los hijos de Israel padecieron la ceguera de un corazón velado. El velo fue llamado engaño. Escucharon la palabra de Dios y vieron su gran poder. Aún así permanecieron casi iguales.
Su falta de temor santo causó que sus ojos espirituales fueran oscurecidos. Sin verdadero arrepentimiento, ese velo se engrosará hasta el punto de la ceguera total. Sus corazones estaban cegados en correspondencia a las personas que habían llegado a ser. Mientras celebraban la liberación de Egipto, que representa el mundo, perdieron contacto con los propósitos de Dios y retrocedieron y hasta se agazaparon cuando la gloriosa presencia fue revelada. Lo mismo puede sucedernos a nosotros si no atendemos las advertencias de Dios. Pablo nos dice lo que sucederá cuando estamos sometidos al señorío de Jesús, temiendo su presencia y temblando ante su palabra, en 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como Santiago, Pablo usa la analogía de mirar en un espejo. Lo que vemos no es una imagen natural, sino la misma gloria de Dios, la cual es vista en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Esta imagen es revelada a nuestros corazones cuando no solo escuchamos su palabra, sino también cuando somos obedientes para hacerla. Y Santiago confirma esto en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Jesús es la perfecta ley de la libertad. Él es la viviente y revelada palabra de Dios. Juan nos dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando buscamos diligentemente a Jesús, permanecemos atentos a su palabra bajo el liderazgo del Espíritu Santo y obedecemos lo que es revelado. Nuestros ojos permanecen limpios y sin velo. Entonces podemos percibir su gloria. Recordemos, el deseo de Dios para nosotros es que contemplemos su gloria. Él se lamentó cuando Israel no pudo estar parado ante su gloriosa presencia, debido a su falta de temor santo. Solo aquellos con corazones sin velo pueden contemplarlo. Mientras contemplamos su gloria en el espejo de su palabra revelada, somos cambiados a su imagen por el Espíritu de Dios. Y ahora podemos entender la urgencia que sentía el escritor de la carta de los Hebreos en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un alto llamado para cada creyente, y es el ser conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo, como dice Romanos 8:29. Pero si no somos diligentes en obedecer la palabra de Dios, inconscientemente nos deslizaremos de su curso trazado para nosotros. ¿Puedes imaginarte queriendo manejar un carro, pero con los ojos tapados? Tú puedes poner en marcha el carro, pero inmediatamente dejará el camino su destino. O sea, tú no puedes ver por dónde vas si estás con los ojos cubiertos. La obediencia a la palabra de Dios mantendrá tus ojos descubiertos.
nosotros somos cambiados en lo que contemplamos. Si hay un velo sobre nuestros ojos espirituales, pues entonces nuestra imagen de Jesús es distorsionada. En nuestras mentes, su imagen toma la forma de un hombre corruptible en lugar del Dios incorruptible que realmente es. Entonces vemos sus caminos por la oscura luz de la cultura en la cual vivimos. Es por esto que Israel, aunque experimentó poderosos milagros y manifestaciones, rápidamente se encontraron a ellos mismos comportándose como las naciones que no conocían al Señor. Él dijo en Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara que da dirección a nuestros cuerpos, a nuestro ser, es la vista. Esa imagen de la lámpara habla no solo de la vista física, sino también del corazón. Como dice Efesios 1:18, nuestro ser entero sigue su percepción y dirección. Si nuestros ojos contemplan la palabra de Dios, como dice Hebreos 6:5, nuestro ser entero es lleno con la luz de la naturaleza de Dios. Primera de Juan 1:5. Somos transformados continuamente en esa luz de verdad. Estamos seguros y no nos deslizaremos del curso. Jesús continuó diciendo que los ojos enfocados en el mal inundarían al ser entero en la naturaleza de las tinieblas. Eso describe la oscuridad del corazón de un no creyente. Pero miremos más de cerca a esta última declaración. En Mateo 6:23, así que si la luz, la cual es nuestra percepción de Jesús, que en nosotros hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta declaración no es hecha a los no creyentes, sino a los que conocen la palabra de Dios. La luz está en él. Jesús está diciendo que si nuestra percepción es oscurecida o velada debido a la falta de temor santo, esta oscuridad será mayor que la que rodea a aquellos que nunca han visto o escuchado la verdad, como dice Judas, verso 12 y 13, o Lucas 12, 47 y 48. Pero volvamos a las palabras de Dios, a aquellos a quienes dicen conocerlo, pero que carecen del temor de Él. Dice el Salmo 50, 16, 17, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Esos son aquellos que confiesan su creencia en su palabra, pero la luz que está en ellos permanece grandemente oscurecida. Con los ojos velados, ven a Dios tal como se ven a sí mismos, en lugar de verlo como quien realmente es. Dios dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? En el Salmo 50, 21. Ahora, quédate con esto, escúchalo muy bien. Necesitamos trabajar nuestra salvación. Pedro nos anima al decirnos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina. ¡Qué promesa tan hermosa! Él explica que el cumplimiento de su promesa será tanto condicional como progresiva. Por eso dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La condición, estar atentos. La progresión, mientras temblemos y obedezcamos a la luz de su gloria, crecerá. Comienza como la fuerza del amanecer y continúa de gloria en gloria hasta que brilla como el sol en su cenit. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el día perfecto brillaremos como el sol para siempre, como Jesús dice en Mateo 13:43. No reflejaremos su gloria, sino que la emitiremos. Mientras contemplamos la gloria de Dios en el espejo de su palabra revelada, seremos transformados, cambiados de gloria en gloria en la misma imagen. Eso describe el proceso que la Biblia llama trabajando nuestra salvación. Pablo da instrucciones específicas sobre esto a los filipenses. Mientras lee sus instrucciones, tomemos en cuenta que si estas mismas instrucciones hubieran sido atendidas por Israel, ellos habrían evitado el terrible destino de morir en el desierto. Filipenses 2:12-13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sé que esta es una carta de Pablo a los filipenses, pero representa una carta del Señor a nosotros. Toda la escritura es dada por la inspiración del Espíritu Santo y no hay interpretación privada. Debemos leer este versículo pensando que Dios nos lo dio personalmente. Antes de seguir adelante, leamos otra vez Filipenses 2:12-13 bajo esta luz. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estos versículos ilustran cómo el temor de Dios nos fortalece para obedecerlo, no solo en su presencia, sino también en la ausencia de su presencia. La Escritura describe dos diferentes aspectos de la presencia de Dios. Número uno, está su omnipresencia. O sea, en palabras simples, Dios está en todos lados. Y David describe esto cuando él escribe en el Salmo 139, versos 7-8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Esta es la presencia que Él prometió, que nunca nos dejaría o abandonaría, como dice Hebreos 13:5. Y en segundo lugar, hay una presencia tangible o manifestada de Dios. Y esto es cuando su presencia llega a ser real a nosotros en este mundo natural y sentimos con frecuencia su amor durante los servicios, su tibieza mientras alabamos, su poder mientras oramos. Es fácil obedecer a Dios en esos tiempos cuando nuestras oraciones acaban de ser contestadas, sus promesas cumplidas y el gozo abunda. Pero una persona que teme a Dios es aquella que puede obedecerlo aún en los tiempos difíciles y duros, cuando no hay una presencia tangible de Dios para animarla. Por eso necesitamos, escúchalo bien, lo que veremos la próxima semana, un inquebrantable
temor de Dios. Uy, estará precioso. Pero ¿qué veremos el domingo? El domingo vamos a concluir los estudios de la iglesia no es la que vemos, y ya lo hemos visto por varios domingos. Y el título será Seamos la iglesia de Cristo. ¿Tú sabías que el único que puede construir, edificar la iglesia es Cristo mismo? Él lo dijo en Mateo 16:18. Y si Él no lo hace, en vano trabajan los que la edifican, como lo dice en el Salmo 127, verso 1. Dios es insustituible para cualquier logro espiritual. No se puede reproducir el modelo de Jesús con esfuerzos humanos. Es imposible, a no ser por la obra del Espíritu Santo, forjando el milagro de transformación a su imagen, como dice Romanos 8:29. Y te dejo con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de intentar hacer las cosas por nosotros mismos y dejar a Cristo que Él las haga? ¿Sí entendiste? Pero vamos a orar por el Centro de Rehabilitación Kairos, que ya lo visitamos, vamos a volver a ir, vamos a orar por el hospital de Salamanca hoy por la tarde a las 6, y vamos a orar por el evento de mañana en León, por el servicio del domingo y por el evento del día 24, el próximo sábado, que será un evento masivo aquí en Callejones y Granados, una oportunidad para mostrar el amor, la misericordia y la salvación a toda la gente. Y también el próximo 25, el servicio unido en León. Hay mucho trabajo en el Evangelio. Los obreros siguen siendo pocos. La oración de Jesús sigue siendo la misma. Oren al Padre por obreros, porque la mies es mucha. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, por enseñarnos el temor de Dios, Señor, porque tú nos estás enseñando que solamente con temor es cuando tu gloria se revela. Y también que cuando nos convertimos al Señor, todo velo se quita. Hoy te damos la gloria y la honra por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Glorifícate en todos los lugares, en el Centro de Rehabilitación Kairos, en los hospitales, en León, en los eventos comunitarios que va a haber aquí, en cualquier lugar que vayamos, que nunca olvidemos que somos la iglesia tuya. No de una denominación, no de una denominación humana, sino de una institución en la cual tú instituiste, tú diste tu vida por ella, Señor. Que nunca lo olvidemos, que somos tu iglesia y el único que edifica la iglesia eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo, danos entendimiento y danos amor por las almas hoy por la tarde en el hospital de Salamanca. Danos entendimiento, Señor, el día de mañana en León. Danos, Señor, humildad para rendirnos delante de tu presencia el domingo en el servicio, Señor. Y danos, Señor, también ese amor por las almas el sábado 24, Señor, para recibir a toda esa gente con amor. Porque tú, Señor, cuando te dijeron o tú preguntaste a los discípulos, ¿cuántos días hace que esta multitud anda con nosotros? Y te dijeron 3 días y no hay que comer. Y tú les dijiste, denles ustedes de comer. Y tú estás proveyendo no solo el alimento espiritual, sino el alimento físico. Te damos toda la gloria por lo que tú vas a hacer, Señor, por la exaltación que todos nos vamos a unir a darte, porque tú eres el único digno de honra, de gloria y de poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.